Sí, ha sido un poco diferente el tema, ha sido a veces un poco fuerte los temas que hemos tratado en estos audios, pero han sido necesarios. He escuchado las respuestas de varios de ustedes escribiéndome, ¿verdad?, por el agradecimiento que tienen de oír algo semejante a esto. Sé que usualmente no se habla por diferentes razones, ¿verdad? De esto, quizá una falta de conocimiento del tema, también, ¿verdad? El saber utilizar el lenguaje apropiado. Y como les dije desde el principio, me he valido de diferentes trabajos que los hermanos han hecho y también bajo mi escrutinio y el estudio mío y experiencia personal. Ahora, ya acercándonos rumbo al final, escucharán qué hermoso, hermanos, es ver finalmente esa luz que estaba muy tenue al final del túnel. Obviamente, antes de llegar allá, hermanos, todavía hay camino que recorrer. Y demos inicio a esta lección, hermanos, que nos dice que una de las lecciones, hermanos, más aleccionadoras, valga la redundancia de la palabra, es el resultado de observar a un esposo o a una esposa cuyos maridos se han enredado en el pecado de la pornografía. Tratar de ayudar a estas parejas a salvar su relación es una complicación bastante fuerte. La devastación emocional sufrida para la pareja es equivalente a la devastación que sufre cuando el esposo o la esposa comete adulterio e infidelidad. El impacto en los lazos de amor, en la confianza, en la seguridad, en la autoestima es el mismo. Salvar un matrimonio devastado por el adulterio o por la pornografía es un camino largo, duro e inundado de dolorosas lágrimas. Pero todavía decimos nosotros, porque la palabra del Señor así lo promete, ¿puede superarse el pecado y la devastación de la pornografía? La respuesta es contundente. La respuesta es sí. El Evangelio de Cristo, escúcheme esto, el Evangelio sigue siendo el poder de Dios para salvar a las personas que son culpables de toda clase de pecados, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación al judío primeramente y también al griego, escribió el apóstol Pablo bajo inspiración a los romanos en el capítulo 1 y en el versículo 16. El Evangelio es el arma para salvación. En el primer siglo ofreció salvación a los fornicarios, a los idólatras, a los adúlteros, a los homosexuales, a los ladrones, a los ávaros, a los borrachos, a los maldicientes, a los ladrones y a todo tipo de personas con pecados y problemas semejantes a lo que estoy nombrando. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios capítulo 6, versículo 9, ¿no sabéis que los injustos no heredarán en el reino de Dios? No erréis ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús por el Espíritu de nuestro Dios. Fíjese todo lo que dice el apóstol Pablo. Así que preguntémonos nosotros una vez más la pregunta que hicimos al inicio de este programa. ¿Se puede superar el pecado y la devastación de la pornografía?
La respuesta es contundente, sí. Ahora, que tiene repercusiones materiales, físicas, sentimentales, las tendrá. Por eso le dije que la recuperación es larga y dolorosa. Sin embargo, el perdón está al alcance de todos nosotros. La parte que corresponde a Dios es la más sencilla de arreglar. La parte humana es la que nos mete en problemas. Las personas que asesinaron al Hijo de Dios, todas ellas, las que se arrepintieron, según nos cuenta Hechos capítulo 2, a todas se les ofreció el perdón de pecados cuando preguntaron, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro, bajo inspiración, junto con los otros 11 apóstoles, les dijeron, arrepentíos y bautícese en el nombre de Jesucristo, cada uno de vosotros, para el perdón de los pecados. Sí, esto es lo que se ofrece a través del Evangelio, y lo que se da de parte de Dios es eterno. Estas personas que habían matado al Hijo de Dios, al haber sido perdonadas enseguida, comenzaron a adorarlo y a seguirlo. El Evangelio, mi estimado hermano, amigo que está escuchando, tiene ese mismo poder en nuestro tiempo para salvar a todo tipo de pecadores, sí, incluidos aquellos que son culpables de los viles pecados asociados a la pornografía. A todos ellos. ¿Qué es lo que enseña la palabra de Dios? Que ayuda a vencer el pecado y la devastación de la pornografía. Permítame leerle algunas cosas de mucho interés, de esperanza y de alivio para muchos de nosotros. El hombre, usted sabe, fuimos creados para tener comunión con Dios. Pero el pecado nos destruyó esta relación a todos. Y Pablo lo dijo, que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Sin embargo, Dios envió a su Hijo como un perfecto sacrificio para remisión de nuestros pecados. Eso es lo que dice la Biblia, ¿verdad? Así que, sí, Él murió por todos nuestros pecados. Y Pablo, al predicar en el primer siglo, cuando él predicaba el Evangelio, él sabía que tenía todo el respaldo, hermanos, del poder de Dios para que el Evangelio que él predicara ofreciera salvación de pecados. Dice en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5 y el versículo 20 y 21, así que somos, dice él como predicador y apóstol, somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Observó usted la confianza con la cual Pablo insta al pecador a venir al Señor? Dice, yo soy un embajador en el nombre de Cristo, represento y enseño y proclamo lo que el Señor nos dio para proclamar en su Evangelio. Reconcíliate, pecador, con tu Dios. Él nos encargó a nosotros ese ministerio de la reconciliación. Reconciliaos con Dios. Así que los pecadores en el mundo, los que se arrepientan, reciben perdón de pecados y reconciliación cuando ellos se someten humildemente y voluntariamente a Cristo por medio de la fe, es decir, creyendo en Él y arrepintiéndose de todos sus pecados,
confesando que Él es el Hijo de Dios y rindiéndose a Él en el bautismo para el perdón de sus pecados. ¿Por qué tenemos que hacer todo esto? Porque según Jesucristo, cuando otorgó la gran comisión, le dijo a sus discípulos: vayan a todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Esto es lo que dice la palabra del Señor. Esto es lo que ofrece la palabra de Dios, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Usted tiene que arrepentirse, usted tiene que creer, usted tiene que confesar su nombre, y entonces escuchará la plegaria de alguno de los discípulos del Señor, algún hermano o hermana en Cristo, como le dijeron a Pablo en Hechos 22:16. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate, y escuche lo siguiente, y lava tus pecados invocando su nombre. ¿Acaso no quiere sacudirse y limpiarse de toda esa suciedad en la que el pecado nos ha hecho vivir? Es Dios quien le invita, es Dios quien le llama, es Dios quien le ofrece el perdón de pecados. Nosotros, solo como Pablo, proclamamos el evangelio y lo hacemos con confianza, porque Dios es quien lo respalda, no el hombre. El día de mañana continuaremos hablando de esta esperanza. Por hoy, a meditar en la palabra, y si el Señor lo permite, hasta mañana.